Para mí el primer paso sería una implicación de la dirección. La implicación de la dirección, no solamente estoy hablando a nivel de CEOs, directores generales o consejos de administración, sino también desde los mandos intermedios. Todos tenemos que valorar ese esfuerzo, esa inversión interna que está intrínsecamente incluida en nuestra cadena de producción, ¿no? Es decir, el primer paso sería una implicación de la dirección. Quizá un segundo paso sería una correcta identificación de esos activos, porque no solo estamos hablando de un producto, estamos hablando, por ejemplo, de referencias de clientes, de imagen corporativa, de alianzas estratégicas, de planes de negocio. Es decir, una correcta identificación sería el segundo paso. Y quizá, por resumirlo, el siguiente paso sería, de la mano de un experto, analizar las diferentes vías de protección que vamos a poder otorgar a esos activos. Cada activo, y en función del valor estratégico que tenga para nosotros, puede tener diferentes niveles de protección o diferentes líneas de defensa, ¿no? para ese activo. Pero creo que serían esos 3 puntos: una implicación de la dirección, incluyendo mandos intermedios, una correcta identificación de esos activos y una protección adecuada basándonos en el carácter estratégico que tenga ese activo.